Venevisión presentan Respuestas para los venezolanos. Buenas noches, amigos. De nuevo compartiendo con ustedes, amigos televidentes, compartiendo con los invitados especiales que nos acompañan esta noche en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas. Hoy estamos concluyendo con el cuarto foro, Respuestas para los venezolanos. Programas que por iniciativa del Ateneo de Caracas se han venido desarrollando con el apoyo y el respaldo de Venevisión y que han tenido repercusiones significativas a nivel de la opinión pública venezolana. En este último foro, de inmediato, vamos a presentarles a Carmen Ramia, directora del Ateneo de Caracas. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Hoy arribamos al último día de estas jornadas que han tenido una significación muy importante para el país, con la inmensa satisfacción de haber cumplido con las metas que nos habíamos asignado. En primer lugar, hemos logrado poner en alto la discusión, hemos dignificado el proceso de la campaña electoral que apenas comienza. Por otra parte, hemos tenido aquí a los candidatos presidenciales hablando ampliamente, abiertamente, sobre sus ideas y de cómo van a enfrentar los problemas más importantes del país. Durante 4 noches hemos mantenido una actitud de respeto hacia la opinión pública, hacia el país, ese respeto que tanto hemos exigido. Y por eso hoy quiero señalar algo que es muy importante. Yo quiero que le demos un voto de confianza a todo el sector político. Aquí se ha demostrado que sí es posible un cambio. Aquí han venido los candidatos presidenciales y han tenido una altura muy particular, con una seriedad muy grande en la discusión, y creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Sí es posible el cambio. Por otro lado, quiero hacer un reconocimiento muy especial a los candidatos presidenciales, al panel una vez más, porque han sido definitivos en todo esto, a Carlos Fernández, a Alba Revenga, y un reconocimiento muy especial al equipo técnico, esos que nunca se ven y que son definitivamente importantes en ese proceso mágico que es la televisión. Y sobre todo, 1000 gracias a las millones de personas que han estado en sus televisores apoyándonos. Esa sintonía, quiero que sepan, que nos compromete definitivamente con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Carmen Ramia. Amigos, vamos a la rutina, por decirlo de esta forma, los mecanismos con que habrá de funcionar este cuarto foro, donde ustedes han podido evaluar de alguna forma los criterios y las ideas fundamentales de los candidatos presidenciales. En este caso, el mecanismo para panelistas y candidatos presidenciales es el siguiente. Los panelistas tendrán hasta 30 segundos para formular sus preguntas. Habrá 2 rondas de preguntas para los panelistas, entonces formularán una pregunta cada uno. El candidato presidencial tendrá hasta 5 minutos como tope para responder las interrogantes de los panelistas. Al final, el candidato presidencial tendrá también la oportunidad de un mensaje que sirva de cierre, de epílogo a su intervención, que también tendrá un tope máximo de 5 minutos. Se les agradece a los amigos que están acá en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas no utilizar celulares, como también guardar los aplausos para el final, en aras de lo que ya hemos dicho en días anteriores, guardar el equilibrio, la objetividad y la ponderación en estos casos. Presentadas pues las reglas del juego, vamos de inmediato también a presentarles a los panelistas que nos acompañan esta noche, que han estado con nosotros desde el día lunes. Tenemos entonces a Trino Márquez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado Copre, magíster en Filosofía de la Historia, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, en el tema Reforma del Estado. En el tema Comunicación y Cultura, el doctor Miguel Enrique Otero, matemático con máster en Economía y Sociología, diputado independiente al Congreso de la República,
vicepresidente regional para la libertad de prensa de la CIP, vicepresidente editor del Nacional. En el tema del área social tenemos al doctor Roberto Briceño León, doctor en Sociología, investigador y profesor de la Escuela de Sociología y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCB, presidente de la Asociación Venezolana de Sociología. En el área económica nos acompaña esta noche, como también desde el día lunes, el doctor Gustavo García, magíster en Economía, profesor e investigador del área de Economía del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, miembro de la Comisión Presidencial para la elaboración de las leyes fiscales. Y cierra, en el área educativa, el doctor Leopoldo López Gil, graduado en Ciencias Políticas y Economía, magíster en Finanzas Internacionales y presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Bien amigos, ahora nosotros vamos a la identificación de la planta y regresaremos enseguida con todos ustedes para que escuchen preguntas y respuestas de nuestro invitado especial en el cierre de este foro, Respuestas para los Venezolanos. Será Osvaldo Álvarez Paz, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de grupos independientes. Iniciamos, amigos, entonces el periodo de preguntas y respuestas en este cuarto y último foro, Respuestas para los Venezolanos. Presentamos entonces al invitado especial de esta noche, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de grupos independientes. Buenas noches, doctor Álvarez Paz. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar entonces este ciclo de preguntas y respuestas. Como siempre, comenzamos con Trino Márquez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Se ha propuesto una constituyente cuyo propósito exclusivo sería elaborar una nueva constitución. Una constitución que se adapte a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas del país. Sin embargo, esa nueva constitución solo sería viable si tenemos un nuevo Congreso. Solo sería viable porque, de lo contrario, tendríamos un proyecto como es la Constitución de 1961. Mi pregunta concreta es la siguiente: ¿cuáles son las proposiciones que usted haría para una reforma integral del Congreso de la República con el objeto de que ese Congreso se adapte a esa Constitución en la que usted está pensando y a ese país que es la Venezuela de finales del siglo XXI, del siglo XX? Bueno, yo debo, en primer lugar, agradecerle al Ateneo de Caracas esta oportunidad de debatir sobre los problemas más importantes que está atravesando el país. Es en esta forma como civilizadamente la campaña electoral puede avanzar y los electores tomar su decisión, fortalecer su intención de voto, conociendo de fuente directa el pensamiento de cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Yo creo que la reforma profunda que hay que hacerle al Congreso tiene que tener como objetivo lograr que el Poder Legislativo, que la rama legislativa del Poder Público funcione. Hemos tenido durante ya mucho tiempo un Congreso muy limitado que ha estado a la saga del desarrollo que el país ha llevado y de los cambios que se han protagonizado en Venezuela y en relación al mundo. Un Congreso que debe ser modificado en cuanto al origen de quienes lo integran, como producto de, en mi opinión, de un sistema uninominal de elección, y deben introducírsele reformas muy profundas en el proceso de formación de las leyes, que es sumamente engorroso, lo que lo ha llevado a ser un Congreso que legisla normalmente mal y a destiempo, y que no tiene cómo controlar de manera eficiente a la administración pública. Pero mi planteamiento en relación a la constituyente trasciende el punto relativo específicamente a la reforma del Congreso. Yo creo que Venezuela necesita ser reconstituida sobre bases mucho distintas, mucho mejores a las que en este momento le sirven de fundamento. Pienso que Venezuela tiene que reformar estructuralmente su condición de Estado centralista,
para construir una república verdaderamente federal. Creo que tenemos que ir a un proceso de municipalización de la vida pública, de fortalecimiento al máximo de los gobiernos locales, de establecer canales de participación que permitan a los ciudadanos intervenir directamente en la solución de los problemas que son de su incumbencia y que por la cercanía que tienen a los centros de decisión puedan hacerle seguimiento a esas decisiones y a la inversión pública. Que tenemos que desmontar toda esta cultura de concentración de poder político y económico en pocas manos que conocemos como centralismo, que tenemos que desmontar el exagerado presidencialismo que existe en Venezuela, que tenemos que ponerle límites al partidismo agudo que en los últimos años, y con soporte constitucional, por cierto, ha tenido una influencia muy negativa en el desarrollo burocrático de la administración pública, con su clientelismo y las desviaciones que indudablemente ha introducido en la marcha del Estado, haciéndolo bastante ineficiente. Tenemos que proceder a la reforma estructural del Poder Judicial, tenemos que reformar la administración pública descentralizando efectivamente al gobierno. Tenemos que hacer tantas cosas que no tenemos demasiado tiempo para irnos por vías normales a través del ordenamiento jurídico ordinario para poder concretarlas. Entonces, nosotros pensamos que a Venezuela le hace falta una nueva constitución nacional. No porque la constitución vaya a ser la solución a los problemas, pero va a ser un instrumento formidable para que los problemas puedan ser atendidos y para que los cambios profundos que las estructuras políticas, administrativas, económicas y sociales de la nación necesitan puedan concretarse. Necesita el proceso un piso jurídico lo suficientemente serio, lo suficientemente importante en la cúpula del ordenamiento jurídico, y de allí la necesidad de una nueva constitución. Esa tarea y estos cambios tan profundos que no admiten más demora, difícilmente los puede hacer el poder constituido. El poder político constituido que tiene en el Congreso es su domicilio, el asiento fundamental de sus intereses. Hace falta construir un nuevo escenario que sería la Asamblea Constituyente, a donde nuevos actores, representantes de toda la vida nacional, de todos los sectores de la vida nacional, puedan ir a discutir conjuntamente con el mundo político la particular visión que cada uno tiene de la Venezuela que quiere. Y ese escenario no existe en este momento en Venezuela. Y sobre esa base, iniciar las aproximaciones que nos permitan un gran consenso sobre los temas que de verdad importan, sobre las cosas fundamentales, y construir el gran proyecto nacional que Venezuela está esperando, quizás hasta una nueva ideología nacional que unifique a Venezuela y a todos sus sectores. Bien, vamos ahora al tema de comunicación y cultura. La interrogante la formula el doctor Miguel Enrique Otero, vicepresidente editor del diario El Nacional. Osvaldo, vamos a hablar de la política informativa del Estado. Por una parte, tenemos Venezolana de Televisión, un canal que tiene una triste competencia en el área de entretenimiento con los canales comerciales y que tiene un noticiario que, en vez de ser la política informativa del Estado, muchas veces es la política informativa de un pequeño grupo en el gobierno. Está la Oficina Central de Información, que por una parte su trabajo está en asignarle las agencias de publicidades a los ministerios, como si los ministerios no tuvieran suficiente criterio para ser ellos los que determinan sus agencias de publicidad, y por otra parte una agencia de noticias, Venpress, que ha adolecido la misma falla del noticiario de Venezolana de Televisión. Después están los centenares de periodistas que trabajan en las oficinas de prensa de la Presidencia de la República, de los ministerios, de los institutos autónomos, de las empresas del Estado que hacen la política informativa del Estado. Tanto la Oficina Central de Información como Venezolana de Televisión la han reestructurado centenares de veces. Mi pregunta es muy tajante. ¿Va Osvaldo Álvarez Paz a privatizar o no Venezolana de Televisión? ¿Va Osvaldo Álvarez Paz a hacer desaparecer la OSI o a mantenerla y reestructurarla? Mira, yo voy a trabajar por la privatización de Venezolana de Televisión. Yo creo que debe de integrarse plenamente a la televisión comercial y me propongo fortalecer muchísimo el Canal 5 para que sea verdaderamente un canal cultural en el sentido más amplio de la palabra.
No confundamos exclusivamente lo cultural con lo que son las bellas artes, sino como algo que toca todas las actividades relativas a la vida humana, y hace falta que el Estado tenga cómo desarrollar una política cultural adecuada y bien programada a través de sus canales. Pero pienso que no es posible, en la forma en que está funcionando el Canal 8, continuar soportando no solamente las pérdidas, sino la poca utilidad que le está brindando a la nación venezolana desde la perspectiva comunicacional a la que estamos haciendo referencia. Yo pienso igualmente que la Oficina Central de Información, así como está, no se justifica y tendría que desaparecer. Comparto contigo plenamente el criterio de que de hecho en la práctica se ha convertido en una oficina distribuidora de pautas publicitarias que dirige esencialmente la publicidad del gobierno, la propaganda de algunas áreas, pero que informa muy poco o que informa muy mal. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia pasada de los gobiernos venezolanos, encontramos en todo y que todos a posteriores le atribuyen a la falta de información oportuna y eficiente buena parte de la supuesta incomprensión que la opinión pública tiene frente a sus políticas o frente a sus planes. Cada área, cada despacho tiene sus oficinas informativas, cada una debe tener autonomía y libertad para orientar sus cosas con la conducción y la dirección, por supuesto, de las cabezas superiores del gobierno. Por supuesto que es indispensable que el gobierno nacional tenga un vocero y que la propia presidencia de la República tenga una voz que sea capaz de hablar por el Consejo de Ministros, que sea capaz de hablar sectorialmente por las distintas áreas en las cuales se divide el gabinete económico, el gabinete social, el gabinete de infraestructura, y que de alguna manera la presidencia de la República pueda expresarse cuando no sea indispensable que lo haga el propio presidente. De lo que se trata es de simplificar las cosas. Benpres, por ejemplo, Benpres podría perfectamente convertirse en una extraordinaria agencia noticiosa que puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta, ¿no? Pero que en definitiva le hace falta a Venezuela una presencia mayor en la noticia internacional y en este juego mundial globalizado también de informaciones y de telecomunicaciones, en donde nosotros estamos bastante ausentes, con la excepción de algunos esfuerzos parciales que determinadas plantas de televisión privadas y algunas emisoras de radio están haciendo para integrarse a circuitos latinoamericanos y a circuitos mundiales. Mira, yo creo que Venezuela es uno de los pocos países donde el gobierno atiborra de publicidad a los ciudadanos. Y más que informarlos, más que orientarlos, más que cumplir una labor pedagógica, pierde el tiempo y pierde mucho dinero, o por lo menos pone a ganar a mucha gente mucho dinero con una publicidad que no tiene sentido, porque se supone que lo que el gobierno va a hacer o que sus logros, si es que existen, tienen que ser pues sumamente apreciados por la propia población y no hay que estárselos recordando tanto mediante campañas publicitarias que dejan muy poco. Mientras que la información sobre los temas que importan muchas veces es escasa, es insuficiente o lleva una orientación que no es la más conveniente. Bien, la tercera pregunta es del área social. En este caso formula su interrogante el doctor Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Los sueldos y los salarios de los empleados públicos son en general bastante bajos. Cuando los empleados han pedido aumentos y no se han podido satisfacer, el Estado ha ofrecido y concedido a cambio gran estabilidad laboral. Esto ha producido una situación donde hay bajos salarios, pero muy alta estabilidad laboral. Esto ha conllevado una situación en la cual no se diferencian los buenos y los malos trabajadores. Hay miles de buenos funcionarios que ganan bajos sueldos cuando debieran ganar el doble. Y por otro lado, hay muchos otros flojos y sinvergüenzas que debieran despedirse, pero que no se puede por la estabilidad laboral. Ante esto ha surgido una propuesta contraria. Mejorar los sueldos, altos sueldos, pero flexibilizar la estabilidad laboral. Es decir, sería altos sueldos y baja estabilidad laboral. ¿Estaría usted de acuerdo con esta propuesta? Y de así serlo, ¿cómo pensaría que pudiera implementarlo? Bueno, yo sé que el problema existe y es sumamente delicado porque en definitiva se nos ha ido convirtiendo en un régimen sumamente injusto, con gente que trabaja, rinde y produce adecuadamente, que son
verdaderos apóstoles del servicio público que existen en cantidades importantes en la administración pública, con remuneraciones normalmente muy bajas, y existen vagos remunerados o hijos del clientelismo o del tráfico de influencias en materia laboral, que ganan exactamente lo mismo rindiendo muy poco o simplemente no trabajando. Por otra parte, tienen garantizada, como usted señala, su estabilidad laboral. Bueno, ¿qué hacer? Buscar los puntos de equilibrio. En estas cosas no se puede actuar ni dogmáticamente ni en forma inflexible. Yo creo que hay que flexibilizar mucho la relación laboral, no solamente por el lado de la estabilidad, donde hay que tener mucho cuidado porque se pueden cometer injusticias, sino flexibilizar también los niveles de remuneración, ¿no?, de los funcionarios públicos, para que a mayor esfuerzo, mayor rendimiento pueda haber mejoras importantes en los sueldos y salarios y podamos entrar pues en un juego de premio y castigo que también a la administración pública le hace muchísima falta. Yo creo que uno de los problemas mayores que nosotros tenemos es que la contratación colectiva del sector público normalmente ha sido producto de la el exagerado juego clientelar de gremios y de sindicatos, que la ha llevado a unos niveles que la hacen prácticamente incumplible. Y esto tendrá que revisarse en algún momento, no para eliminarle privilegios, ni conquistas, ni reivindicaciones a los trabajadores, sino para todo lo contrario, para poder garantizar su cumplimiento, para que no sean reivindicaciones escritas con letra que se borra en papel muerto, que es lo que en definitiva está sucediendo. A los trabajadores del sector público, y me imagino que en algunos casos del sector privado puede pasar lo mismo, no les sirve para nada tener esas reivindicaciones y esos derechos adquiridos en la contratación colectiva o en las actas convenios laborales, si no la pueden concretar cuando la necesiten, sencillamente porque el Estado está mal, el Estado está quebrado. Vivimos entonces en un estado de permanente conflictividad, ¿no?, que interrumpe muchas veces más de lo conveniente la prestación de los servicios básicos para la población, como por ejemplo educación, como por ejemplo salud, con una circunstancia de que cuando esto sucede, quienes tienen la razón jurídica son los trabajadores que reclaman, porque están reclamando normalmente incumplimientos laborales estipulados y firmados por el gobierno. Y a cada conflicto se sucede otra acta convenio, mediante la cual se le da una parte de lo que están solicitando a los trabajadores o a los dirigentes sindicales y se asumen nuevas y superiores obligaciones a futuro que no se van a cumplir, generándose al poco tiempo nuevos conflictos, manteniéndonos en un círculo vicioso del cual tenemos que salir de alguna manera. Y la forma de salir de eso es racionalizando las cosas, flexibilizando la relación laboral y por supuesto con un ejercicio y un esfuerzo permanente de diálogo con la dirigencia sindical y con la dirigencia gremial, con los trabajadores directamente en cada uno de los centros de trabajo, para diseñar un nuevo esquema, un nuevo modelo de relaciones del Estado venezolano con sus trabajadores a cualquier nivel que les permita asegurar de verdad no solamente sus prestaciones, sino sus reivindicaciones en materia de sueldos, de salarios y de una seguridad social que desgraciadamente cada día es más inexistente a pesar de que está estipulada y contratada en cada uno de los convenios laborales que se firman. Creo que llegó la hora en Venezuela de sincerar las cosas, de no seguirnos engañando y de no seguir engañando a un país que no acepta más el disimulo y los artificios con los cuales se ha ido corriendo la arruga de la ineficiencia gubernamental durante muchísimo tiempo. Bien amigos, continuamos en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en el cuarto y último foro, Respuestas para los venezolanos. Toca el turno ahora en el área económica al doctor Gustavo García, profesor del IESA. Doctor Álvarez Paz, el sector agrícola venezolano tradicionalmente ha sido muy protegido. Tiene subsidiados los fertilizantes, las tasas de interés y por muchos años disfrutó de precios mínimos controlados, además de altos aranceles para protegerlo de la competencia externa, hasta que en años recientes se eliminaron estas dos últimas protecciones.
Adicionalmente, el sector agrícola en Venezuela no paga ningún tipo de impuesto. A pesar de que hay muchos productores del campo sumamente ricos, están expresamente exentos en la ley del impuesto sobre la renta, lo cual de paso se presta a muchos mecanismos de corrupción y evasión fiscal. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál será su política agrícola para el próximo quinquenio en materia de protección comercial, financiera y particularmente tributaria en el sector agrícola? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que yo escucho la pregunta y si la escucho desprevenidamente llego a la conclusión de que los hombres, los productores agropecuarios son los malos de la película, ¿no? Son los Vivianis que ha tenido Venezuela por excelencia en estos años, y yo discrepo completamente de esa posición. Yo creo que los verdaderos héroes de este tiempo, mi querido amigo, han sido los campesinos, los productores agrícolas y pecuarios pequeños, medianos e incluso los grandes, que están en un proceso de descapitalización acelerado y que han recibido un trato como si todas esas cosas, todos esos privilegios, todas esas protecciones, con las cuales yo no estoy de acuerdo ni he estado nunca, hayan sido por responsabilidad de ellos y no por irresponsabilidad de quienes han tenido la conducción de dirigir el país, que habiendo podido organizar las cosas de manera diferente, como en muchas otras áreas de la actividad del país, pretendieron resolver los problemas a billetazo limpio, mientras la renta petrolera nos alcanzó para eso. Pero el insumo más barato, por ejemplo, que tenían los productores para trabajar hasta hace poco, era el insumo del dinero, a intereses preferenciales con los bancos, pues con unas carteras fijas para que ellos pudieran trabajar. Y cuando ellos recibieron sus créditos al 8,5% y los invirtieron, ¿no?, en la infraestructura de las fincas para hacerlo más productivo, ellos no estaban cometiendo ningún delito, no estaban haciendo absolutamente nada. Y allí están, ¿no? Yo no creo que hay demasiados ricos en el campo venezolano, cada día hay menos, y los productores cada día también son menos porque muchos están abandonando. Cuando las tasas de interés se les disparan por razones que todos conocemos dentro de un proceso que el país vivió en este tiempo, bueno, quien tiene una obligación al 8,5% y se la llevan al 30, al 32, al 35%, lo quebraron. Bueno, es así de simple. Y entonces tenemos zonas enteras en las cuales, por ejemplo, el circuito lechero, el rebaño lechero está desapareciendo. Yo estuve anoche en la Villa del Rosario de Perijá, a donde voy todos los años a la feria y a ver la exposición del esfuerzo, del trabajo humano de aquellos productores que en los últimos tiempos han estado trabajando con las uñas, y uno ve cómo aquella hermosa ganadería lechera donde se produce el 70% de la leche del Zulia, que es el 70% de la leche del país al mismo tiempo, está en un proceso de conversión a ganadería de carne acelerado, y hay toda una confusión en el área. El sector agrícola y pecuario no quiere subsidios ni quiere protecciones distintas, quieren que lo ayuden a resolver un gravísimo problema de refinanciamiento que tienen en este momento. Y lo que quieren son los instrumentos para colocarse en igualdad de condiciones con los demás sectores de la economía y poder competir libremente en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Pero eso no será posible, ¿no?, abandonados a su propia suerte y sin que el gobierno y sin que el país entienda que quienes compiten no son los hombres ni son las empresas, sino que quienes compiten hoy día son las naciones, que se organizan para eso, para darle soporte y apoyo a todo su aparato productivo, tanto industrial como agrícola y pecuario, y desarrollan toda una cultura, ¿no?, de competencia y toda una cultura del éxito, ¿no?, para poder afrontar esta responsabilidad que lleva a la nación a prepararse desde la infraestructura de apoyo y de soporte, que pasa por la vialidad, que pasa por la tecnología, que pasa por la formación, que pasa por fortalecer la vida en el campo venezolano, que está vuelta un desastre, hasta convertir en agentes, ¿no?, de la competitividad de los que orientan su esfuerzo productivo hacia el exterior, bueno, convertirlos en agentes hasta el embajador en Washington o en Colombia o en Londres. Y nosotros, desgraciadamente, todavía estamos muy lejos de eso. Mira, al sector agropecuario se le ha exigido mucho más de lo que estaba en condiciones de dar en este momento, y de paso se les ha dejado allí. Nosotros estamos preparando un programa integral de seguridad agroalimentaria, delineando perfectamente cuáles son
¿no?, las funciones que el Estado tendrá que cumplir para fortalecer toda la infraestructura de servicios y de apoyo al sector agrícola y pecuario en las áreas verdaderamente competitivas. Cómo fortalecer aquellas en las cuales se trabaja por herencia, por tradición, por vocación de muchos estados y de muchas tierras, que creo que no debemos dejarlas desaparecer así nomás, sino tratar de mantenerlas en sus justas dimensiones, porque son importantes para el empleo, para la circulación de dinero en la zona e incluso para un tímido todavía desarrollo agroindustrial en algunos estados clave. Y por supuesto, esto tiene que ser correspondido con un esfuerzo muy grande de los productores, no, para entender que el Estado no puede hacer por ellos, no, lo que a ellos les toca hacer por sí mismos, y que lo que se les presenta en las manos como instrumentos de trabajo o para que puedan trabajar mejor tienen que aprovecharlo. Pero mi compromiso con los agricultores es hacer de la actividad del campo un trabajo nuevamente rentable para el productor y verdaderamente productivo para este país. Yo creo que la agricultura y la cría en Venezuela tienen futuro. Bien, cerramos el primer ciclo de preguntas y respuestas en el área educativa con el doctor Leopoldo López Gil, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. La globalización de la economía no es casual ni opcional. Está determinada por las capacidades del mundo y su proceso de modernización. Una de las condicionantes de esta situación es la capacidad para competir en términos de recursos humanos. En este sentido, la competitividad se presenta en múltiples expresiones que van desde la preparación de la población para el trabajo productivo hasta la capacidad para retener a los mejores profesionales en el país. No es nuevo reconocer una falla cualitativa de mucha gravedad en nuestro sistema educativo, pero sí lo es el identificar este problema con nuestras debilidades en relación a los nuevos retos del desarrollo. Para alcanzar la modernidad en materia de integración, en alta tecnología e información instantánea, requerimos de una aceleración en los tiempos de capacitación y elevación de la calidad de la enseñanza. Me pregunto si tenemos tiempo para alcanzar la modernidad educativa, dado el ritmo que impone el desarrollo económico y político actual. ¿Qué haría usted para acelerar este proceso? Mira, sí tenemos tiempo, pero tenemos poco tiempo. Y no solamente tenemos poco tiempo, sino que tenemos mucho menos recursos de los que teníamos antes cuando perdíamos el tiempo. Ese tiempo perdido hay que recuperarlo y al mismo tiempo emplearnos a fondo en un gran esfuerzo educativo que tiene que ser casi que la verdadera y única empresa que consideremos verdaderamente nacional y verdaderamente básica para el país. Si nosotros diseñáramos programas económicos perfectos, si nosotros diseñáramos esquemas de desarrollo y de mejoramiento social de la gente, si nosotros pudiéramos lograr por condiciones reales del país inversiones y cualquier cantidad de cosas que vinieran a fortalecer nuestro avance, pero no fuéramos capaces de presentar un venezolano bien formado, un venezolano sano, un venezolano apto para las tareas del presente y del futuro, lo más probable es que todo se nos venga al suelo o que marchemos bastante por debajo de las expectativas y de las posibilidades. Hay múltiples maneras de fortalecer ese proceso de formación, aun cuando reconozco que no es fácil y que habrá que actuar con mucha claridad de objetivos, con una estrategia bien definida y con mucha firmeza. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la preparación de nuestra mano de obra, de la formación para el trabajo, de prácticamente no solamente en el joven a nivel de preescolar y a nivel de la educación básica, donde también y principalmente, sino también en la educación de adultos, entendiendo por adultos ya el que abandonó definitivamente el ciclo educativo y trabaja de alguna manera para ganarse la vida. Bueno, hay que fortalecer las aptitudes y las competencias de esa gente. Es en el fondo todo un problema cultural el que tenemos por delante en relación a la formación para el trabajo. Enseñar a la gente, me decía un amigo conversando esta mañana, a usar la mente
y a usar las manos simultáneamente. La educación artesanal desde el preescolar y desde la escuela básica es fundamental, ¿no?, para formar un hombre útil y un hombre que sea en el mañana capaz de ganarse la vida por sí solo, sin depender de dádivas ni de favores especiales. Hay que reformular completamente el sistema educacional venezolano, descentralizándolo, conversando a fondo con los gremios y con los sindicatos para dignificar de verdad al maestro, al educador, para hacerle sentir el orgullo de una profesión que tendría que agrupar a los consentidos de la sociedad venezolana, que dicho sea de paso, no solo están muy mal pagados, sino que hasta cobran mal, ¿no?, en muchas oportunidades, y donde buena parte también de sus conquistas laborales se ven frustradas por los pleitos sindicales, por los pleitos gremiales, no, por toda una confusión de cosas. Tenemos que repotenciar algunos organismos que se han debilitado mucho en los últimos tiempos, como el INSE, por ejemplo, y tenemos que fortalecer todo lo que podamos lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales en materia de educación en general y de formación para el trabajo en particular. Fe y Alegría, por ejemplo, está haciendo, en mi opinión, una extraordinaria labor, ¿no? Modelos como las escuelas integrales que se están realizando en Mérida y algunas otras experiencias en Venezuela nos van demostrando que sí se pueden hacer las cosas cuando hay motivación, cuando hay objetivos claros y cuando no falla la voluntad, cuando hay firmeza de propósito para hacerlo. Pero en este tema de la educación nos estamos jugando realmente el futuro y el destino de Venezuela, con una circunstancia, que todos los diagnósticos están hechos, todos sin excepción, todo está estudiado en este país. Aquí llegó el momento de pasar a la acción, de hacer las cosas con coherencia y con voluntad. Y este es un gran tema para el acuerdo nacional que Venezuela necesita en este momento, que sus candidatos a la presidencia nos pongamos de acuerdo en un esquema básico educativo que nos permita lograr los objetivos y los propósitos que tú señalas, pero que circunstancialmente y conjuntamente con ellos, los beneficiarios del proceso educativo, la familia, las empresas, la comunidad en general, concurran activamente a este esfuerzo, que tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la nación venezolana. Bien, hemos cerrado el primer ciclo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los panelistas, gracias al doctor Osvaldo Álvarez Paz. Amigos, regresaremos enseguida desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas para continuar entonces con nuestro invitado especial de esta noche, Osvaldo Álvarez Paz, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de sectores independientes. Desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas estamos transmitiendo en vivo para todo el país. Bien, continuamos, amigos, en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas con el cuarto y último foro del ciclo Respuestas para los Venezolanos. Seguimos en la segunda ronda de preguntas y respuestas y en este caso vamos a comenzar, como en la anterior oportunidad, con Trino Márquez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con nuestro invitado especial de esta noche, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de grupos independientes. La globalización del mundo, la integración latinoamericana, la importancia de Venezuela en la OPEP, la firma por parte de Venezuela de algunos tratados internacionales, la conformación del Grupo de los 3, del Grupo de los 8, y algunos problemas muy importantes que han surgido recientemente producto de las migraciones continentales o el problema de la frontera que se acaba de expresar dramáticamente con la muerte, con la masacre de los Yanomami, obligan a repensar el servicio exterior venezolano. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los cambios del Estado que usted va a impulsar para que nuestro Estado sea más eficiente en la formulación de la política externa y en la instrumentación de esa política? En primer lugar, para que pueda definirse de verdad una política externa, el Estado tiene que tener muy claros cuáles son los objetivos nacionales.
cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar como nación en estos tiempos. Y sobre esa base hay que definir las políticas que van a permitir estratégicamente avanzar hacia la conquista de esos objetivos. Si nosotros estamos definiendo en este tiempo a Venezuela como uno de los países que van a buscar la integración, que van a un sistema de economía abierta, competitiva, que pretendemos darle una orientación estratégica externa a nuestro aparato productivo, que aspiramos a insertarnos con fuerza en los mercados internacionales, en el comercio internacional, y al mismo tiempo necesitamos inversiones extranjeras que vengan a Venezuela en todos los campos de la vida nacional a fortalecer nuestro aparato productivo, a abrirle nuevas opciones de trabajo y de creación de riqueza a la nación. Tenemos que organizarnos como país integralmente para cumplir con esa misión en la forma más exitosa posible. Y esto incluye, por supuesto, al Servicio Exterior de Venezuela, que no puede estar al margen de este proceso, sino que tiene prácticamente que protagonizarlo, y protagonizarlo agresivamente. Hasta ahora el Servicio Exterior venezolano en buena parte ha estado condicionado en sus ejecutorias y en sus actuaciones por los hechos políticos que dominan no solamente a Venezuela, sino a América Latina y al mundo entero. No hemos entendido todavía o no se ha aceptado todavía la nueva realidad que ha cambiado y está cambiando casi que completamente la geoeconomía mundial y la geopolítica mundial. Hasta ahora, normalmente, los hechos políticos condicionaban para bien o para mal los hechos económicos. Y yo tengo la impresión de que en esta etapa de globalización, los hechos económicos que se están sucediendo en el mundo y que se han sucedido en la última década están condicionando para bien o para mal, ¿no?, las definiciones políticas y las actuaciones políticas de los gobiernos. En consecuencia, el Servicio Exterior debe responder a esa nueva realidad continental y mundial que estamos viviendo, para poderle dar soporte no solamente a las actuaciones del Estado, sino a las actuaciones y a las necesidades de los agentes de nuestra economía y de nuestros hombres de negocio, que son los que tienen la responsabilidad fundamental de salir al mundo a buscar nuestra inserción en los mercados, a movernos en las áreas del comercio internacional y a tratar de que los objetivos que hemos señalado sean posibles de realizar. Hay que, por supuesto, hacer una limpieza en el Servicio Exterior, no limpieza en el sentido sectario de la expresión, porque quiero decir de una vez por todas que yo no voy a sustituir un sectarismo por otro, ni mucho menos, sino de poner las cosas en su puesto, de ponerle punto final al amiguismo, al tráfico de influencia, que en materia de personal en la Cancillería se ha vivido desde hace mucho tiempo, donde se frustran las buenas intenciones y los propósitos de cancilleres y de presidentes que con mucha buena intención han tratado de reformular y agilizar el Servicio Exterior y no lo han logrado por las múltiples interferencias políticas y económicas que les vienen desde distintos sectores. Yo creo que este es un campo que tenemos que modernizar, que tecnificar y que colocarlo al servicio de unos objetivos nacionales que están por definirse, buena parte de lo cual sería posible si el debate constitucional que tenemos pendiente lo diéramos bien pronto. Vamos entonces al área de comunicación y cultura con el doctor Miguel Enrique Otero, vicepresidente editor del diario El Nacional, en esta segunda y última ronda de preguntas y respuestas. En estos últimos años, Venezuela ha vivido un gran renacer de las bellas artes. Ha habido un desarrollo de las instituciones culturales en todo el país, ha habido profesionalismo, inclusive se ha aprobado un paquete de leyes culturales. Yo tengo la impresión de que este proceso ha pasado por encima del sector político, que por lo pronto entiende poco del asunto. Sin embargo, ahora están dadas las condiciones para dar el gran salto, que es llegarle a las grandes masas. Para eso hay que tener bien claro lo que son las culturas regionales, lo que es la cultura nacional, hay que meterse en el Ministerio de Educación. ¿Cómo puede Osvaldo Álvarez Paz realmente impulsar este proceso cultural en las grandes masas? Indudablemente que en estos años se ha avanzado.
y en términos comparativos se ha avanzado bastante. Bueno, el simple hecho de que se haya pasado de un presupuesto global para el mundo de la cultura de 400 millones de bolívares que había para 1989 a 7.000 millones de bolívares que hay en este momento, indica pues el esfuerzo que se ha venido haciendo desde un punto de vista presupuestario, aparte de los aportes que los gobiernos regionales y municipales han hecho a este proceso. Pero si lo medimos en términos comparativos con la inversión que se hace en otros países, llegaremos a la conclusión de que seguimos bastante por detrás, ¿no?, de lo que está sucediendo en buena parte del mundo, y que si lo que se ha hecho es importante, es mucho más importante todavía lo que falta por hacer. Sin embargo, tenemos que consolidar los logros, porque nosotros en Venezuela somos muy dados a entusiasmarnos cuando empiezan a haber recursos económicos en hacer cosas y después dejarlas abandonadas y se van deteriorando, y somos muy cambiadizos, no tenemos constancia, ¿no?, en la continuidad de los procesos. Hay que consolidar lo logrado, hay que profundizar lo logrado, hay que descentralizar cada día más las políticas culturales del gobierno, y hay que multiplicar las ofertas culturales para que mediante la extensión, ¿no?, de la actividad por todo el territorio nacional en forma armónica, podamos no solamente descubrir, sino estimular, ¿no?, la infinidad de canteras de talento para el mundo de la cultura en general y de las bellas artes en particular que tenemos en Venezuela, entendiendo como cultura en este caso restrictivamente, ¿no?, la expresión limitada a determinadas manifestaciones del arte y no a la cultura en términos mucho más amplios, como decíamos hace un rato. Yo he tenido la fortuna de gobernar el estado Zulia en los últimos 3 años y medio, y allí se ha hecho una labor espectacular de la cual yo no tengo el mérito mayor, ¿no? El mérito mío es haber podido conseguir los recursos y dárselos a los que lo necesitan, ¿no? Pero se ha desatado un movimiento cultural allá impresionante, se han multiplicado los espacios. El Centro de Artes de Maracaibo, que va a ser una cosa gigantesca y espectacular, que lleva el nombre de Elía Bermúdez y ella lo dirige, lo vamos a inaugurar posiblemente en noviembre. El nuevo Museo de Arte Contemporáneo, la recuperación de espacios que estaban deteriorados. Bueno, de 4 casas de la cultura que había en el estado, hay 17 ya, una en cada municipio y funcionando las 24 horas del día de todos los días, bien dotadas en materia personal y material. Bueno, el movimiento de los plásticos en el Zulia ha sido sensacional, es de esas cosas que pasan a formar parte del orgullo regional y le están dando pues nombre, prestigio a Venezuela, a nuestra región en todos lados, y en buena parte motivados por ellos es que hemos ido a la construcción de todos estos nuevos espacios. Pero lo más importante es no perder la brújula y diseñar, ¿no?, un nuevo modelo de gerencia para el sector cultura. Allá en el Zulia creamos un instituto que está formando gente para esto aceleradamente, y con un nuevo modelo de gerencia podríamos entonces aprovechar y mantener lo que tenemos, profundizar los logros y desarrollar al máximo la nueva legislación, las 4 leyes que se aprobaron en el Congreso en este tiempo, que van a fortalecer en mucho el desarrollo cultural de la sociedad venezolana. Retomamos el tema social en esta oportunidad. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ante la crisis de vivienda, una alternativa es el alquiler. Los jóvenes no pueden comprar vivienda, pero pudieran alquilarla. Sin embargo, se encuentra en una situación donde los inquilinos, que son los más favorecidos por la ley, se sienten desprotegidos. Y por otro lado, los dueños de los apartamentos, de las viviendas, que muchas veces son familias de clase media, sienten que pierden la vivienda si la alquilan. Esto lleva a una situación donde hay decenas de miles de viviendas vacías, edificios que tienen altísimos alquileres y muy bajos alquileres por apartamentos similares. Y todo un mundo de trucos y trampas que aplican inquilinos y dueños para defenderse. Por otro lado, se sabe que el mercado de alquileres en los barrios funciona porque no interviene el Estado. ¿Estaría usted dispuesto a aplicar las leyes del mercado en materia inclinaria? ¿Cuál sería la política de su gobierno en materia de alquiler de viviendas?
Mira, para que las leyes del mercado se puedan aplicar libremente, es decir, para que el mercado funcione, tiene de verdad que existir como algo tangible, como algo real. Y nosotros todavía estamos muy lejos, ¿no?, de que haya mercados consolidados y mercados que puedan funcionar adecuadamente. Nuestra misión tiene que ser caminar con mucha firmeza hacia la construcción de esos mercados. Y como cosa paradójica, usted acaba de decir algo sumamente importante. Es en ese mundo de los informales, en ese mundo de los ranchos, en ese mundo donde están los más pobres, ¿no?, donde las cosas de alguna manera funcionan mejor por la libre, ¿no?, porque ellos establecen sus propios mecanismos y no deja de haber sus grados importantes de especulación que los favorece el grado de necesidad en que se encuentran muchos, pero de alguna manera funciona, ¿no? Esos mercados que no solamente en el negocio de la vivienda o en la actividad de la vivienda, sino también en el comercio informal y en muchas otras cosas informales, a mí a veces me parece algo hermoso, ¿no?, porque es la respuesta de los más pobres frente a la ineficacia del Estado-gobierno y frente también a la ineficacia muchas veces del sector privado que les cierra todo tipo de oportunidades. Y se desarrollan aptitudes y capacidades gerenciales y unos potenciales de trabajo extraordinarios allí. Por eso yo le he dado mucho apoyo y me propongo darle un respaldo muy sólido a las experiencias de las microempresas y a todo lo que contribuya a fortalecer esa conciencia productiva, ¿no?, de esa gente que de alguna manera y por su cuenta se ganan la vida. De esos que cuando no tienen trabajo van y lo inventan, pero de hambre no se mueren. Nos están haciendo siempre algo lícito, a veces en el borde de lo formal, no, pero lícito y sin hacerle daños calculados a nadie. Ahora, el problema de la vivienda es muy serio, no hay viviendas para alquilar, no hay viviendas para comprar, ¿no? Tenemos preparado todo un programa, ¿no?, para afrontar desde el primer día ese problema. El problema de nuestras zonas de ranchos, el problema de las invasiones que se ha convertido en un problema gravísimo en las ciudades, mediante zonas de recepción, ¿no?, con urbanismo mínimo, resolviendo el problema de la tenencia legal de las parcelas y dándole directamente subsidio directo, ¿no?, para que por la vía de la autoconstrucción se empiecen a desarrollar las pequeñas urbanizaciones y no subsidio ni al sector hipotecario, ni a los deudores, ni a los constructores. Todo eso tendrá que reformularse de alguna manera, sino para enfrentar con mucha claridad la necesidad concreta que la gente tiene de tener una casa. En esta campaña electoral y en mi actividad como gobernador en el Zulia, tuve oportunidad de meterme y de hablar con mucha de esta gente, ¿no? Y contrariamente a lo que piensan muchos de los que declaran, la inmensa mayoría de los que están invadiendo, de los que se están metiendo en los cerros aquí en Caracas, no son extranjeros indocumentados como normalmente se dice, son venezolanos y venezolanos jóvenes que están recién casados, que tienen hijos y que cuando uno les pregunta dónde vivían antes, vivían arrimados con los padres o con los suegros, pero ya no caben porque se casó otro hermano, porque se casó la hermana y andan en ese plan, incluso muchos ganando. Entonces hay que buscarles alternativas y si necesitan hay que ayudarlos directamente mediante un bono para la vivienda que pueda ser convertible y que pueda ser, por supuesto, supervisado. Convenios con el INSE Construcción nos funcionaron a nosotros en Maracaibo en las primeras experiencias que hicimos, que además de permitirle a la gente convertir su rancho en una pequeña casa, les daba su título de obreros calificados de la construcción para poder conseguir trabajo más adelante. O sea que hay multiplicidad de programas. Si en alguna área puede Venezuela tener la seguridad de que vamos a trabajar con mucha fuerza desde el primer día, es en el problema de la vivienda, tanto de la vivienda para adquirirla como en la vivienda de alquiler, que es una forma también transitoria, por así decirlo, porque la gente aspira en definitiva tener su vivienda propia para afrontar una necesidad muy grave que tiene Venezuela. Seguimos ahora, amigos, con el área económica. Estamos en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas, en esta iniciativa del Ateneo de Caracas con el apoyo y el respaldo de Venevisión. Pregunta en el área económica el doctor Gustavo García, profesor de IESA. Venezuela podría confrontar el próximo año una situación fiscal muy difícil, que podría acelerar fuertemente las presiones inflacionarias. El impuesto al valor agregado podría producir una recaudación equivalente
a más de la mitad de dicho déficit y, por tanto, constituirse en una de las varias soluciones requeridas para evitar la aceleración inflacionaria en Venezuela. Usted ha propuesto la suspensión o postergación de este impuesto o su conversión en un impuesto de carácter regional. Sin embargo, las experiencias de los países que lo han hecho como impuesto regional no han sido muy halagadoras, como es el caso muy particular de uno de nuestros países vecinos. Mi pregunta es, ¿cuál es su posición definitiva en relación a este impuesto? Y si se pospusiese, ¿cómo evitaría en el año 94 la aceleración inflacionaria que causaría el déficit fiscal en Venezuela? Yo agradezco la pregunta porque me permite aclarar algunas cosas que en forma contradictoria han presentado los medios de comunicación social. Yo he sido partidario del IVA y recuerdo que desde el año de 1990, estando yo en la gobernación del Zulia, un grupo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Fomento y de asesores del gobierno nos hicieron una presentación del IVA en unos términos que nosotros compartimos y le dimos calor, apoyo y soporte. No es exactamente eso, ¿no?, lo que tenemos en este momento. Y no es exactamente porque entendemos las circunstancias que ha vivido el país y que el Congreso introdujo algunas variantes que condicionan la ley habilitante para el momento en el cual el IVA está siendo decretado por los poderes extraordinarios, a través de los poderes extraordinarios del presidente de la República. Estoy de acuerdo con el IVA, estoy de acuerdo en que tenemos que eliminar el déficit fiscal como objetivo indispensable para poder dominar la inflación, que es el enemigo a muerte que tenemos que combatir, que tenemos que erradicar de aquí de Venezuela. Estoy de acuerdo con que tenemos que desarrollar una nueva cultura no tributaria entre nosotros. Estoy de acuerdo en que, y esto fue lo que yo declaré, en que impuestos a las ventas o impuestos generales al consumo no deben de pensarse modalidades regionales para fortalecer las economías de los estados y puedan vincularse esos ingresos al proceso de descentralización y de asunción de nuevas funciones, de nuevas competencias que estados y municipios están teniendo. Algo de eso se piensa hacer con el IVA en términos muy limitados para mi gusto. Pero yo no puedo estar de acuerdo, y es lo que he querido declarar, ¿no?, con esta ola especulativa, ¿no?, miserable que se ha desarrollado en el país, que en un momento en el cual Venezuela está empobrecida, donde el poder adquisitivo de la gente se ha disminuido como se ha disminuido, y le estamos diciendo que se va a reducir en un 10% más, bueno, termine reduciéndose el doble o el triple de eso, porque la gente no sabe cuánto va a pagar en definitiva, porque ya en toda la cadena están subiendo en una forma increíble, sin saber cuánto ni por qué, ¿no?, los precios de las cosas, ¿no? Entonces todo termina pagándolo el de siempre, el mismo, ¿no?, el que no tiene que ver con nada de esto, pero que cada día, ¿no?, su bolsillo, los 15 y los últimos, le alcanza para menos para pagar. ¿Qué hemos pedido nosotros? Un poco de tiempo para revisar este proceso que creo que se le está yendo de las manos al propio gobierno y que corremos el riesgo de que algo esencialmente bueno, útil y necesario se desprestigie, ¿no?, y se convierta en una mala palabra, el IVA, o se convierta en una palabra cualquier modalidad impositiva que pensemos hacia el futuro. Y eso no puede ser, por eso es que tenemos que hacer bien las cosas. El grado de desinformación es total en la población, y lo menos que puede aspirar una población a la cual se le está diciendo que su capacidad adquisitiva se le va a reducir en un 10% más, por lo menos es saber de qué se trata, ¿no?, y saber con precisión qué se va a hacer, ¿no?, con el dinero que se están recaudando. Ha habido muchas fallas de información. El ministro de Hacienda fue a la televisión el jueves de la semana pasada, ¿no?, y dijo que el consumidor no iba a pagar más por las cosas hasta enero, que era cuando le correspondía. Bueno, vaya a comprar una camisa con un bonero para que vea cómo le cuesta el doble, y le dice, no, eso es el IVA. Ayer en la villa, ¿no?, los ganaderos me decían que los camioneros que recogen la leche les están cobrando más por el IVA, ¿no? Y bueno, ya la onda especulativa anda por todas partes. Entonces la gente dice, bueno, pero si este señor dijo esto, ¿cómo es posible que esto nos esté pasando? Y una situación de impotencia se apodera de ello. Entonces, ¿qué hemos pedido algunos? Por lo menos en el caso mío, un poco de tiempo para poner las cosas en orden y para que lo bueno nos salga bien, porque parte de la tragedia de Venezuela en estos años es que las cosas malas no salen perfectas y las buenas no salen mal. Bien, amigos, por favor,
para tratar de mantener las reglas del juego establecidas desde un principio. Cerramos la segunda ronda y última de preguntas y respuestas con el doctor Leopoldo López Gil, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Según la reciente encuesta nacional de la juventud venezolana, realizada por la OCEI y el Ministerio de la Familia, la población venezolana comprendida entre los 15 y 24 años de edad es de 4 millones de jóvenes. Más de 2 millones de estos jóvenes, es decir, el 58% de nuestra juventud, no asiste a centro de enseñanza alguno. Recalcamos que 1 millón de ellos son menores de 19 años. Esta dramática situación no puede ni debe seguir siendo ignorada por el Estado. Esto está conformando un conglomerado humano incapacitado para incorporarse al trabajo productivo, con secuelas indeseables como la delincuencia. Como una de las causas de este problema, hay que considerar las asignaciones globales al sector educativo, así como la distribución muy desigual de este presupuesto entre los distintos niveles del sistema. Considera su programa recurrir a fuentes alternas de financiamiento para la educación y muy en particular para la educación superior. Sí, sí lo considera porque creo que es indispensable. Comparto todas las premisas sobre las que se basa la pregunta y la respuesta es sí, pero quiero ampliarla. La responsabilidad por el proceso educativo venezolano no es única y exclusivamente del Estado, ni tiene que ser única y exclusivamente del Estado. Por supuesto que el Estado tiene que jugar el papel rector y tiene que dirigir con mucha claridad y con mucha firmeza el proceso, ¿no? Porque el sistema educativo, ¿no? La educación venezolana, así la impartan el sector privado en determinadas cosas, organizaciones no gubernamentales, nunca podrá ser privatizada, como dicen algunos demagógicamente por ahí, para criticar a quienes quieren ampliar, ¿no? El grado de participación de la sociedad civil en el proceso educativo, porque son todavía prisioneros del esquema del Estado docente, que yo creo que definitivamente tenemos ya que cancelar como una etapa que ya vivió Venezuela y que llegó a su punto final, e iniciar otra, aprovechando al máximo todas las modalidades y todas las experiencias. La responsabilidad fundamental es del Estado, pero también hay una responsabilidad enorme de la familia venezolana en el proceso educativo, y con esto quiero referirme a la comunidad concreta, a la comunidad que se mueve alrededor de la escuela, de la comunidad que se mueve alrededor del centro educacional concreto, por la responsabilidad que de allí hay hacia su hijo, hacia el integrante joven de la familia, y por lo que para el núcleo familiar puede llegar a significar un candidato a delincuente por falta de oportunidades, no para estudiar o para trabajar de manera más o menos seria y más o menos productiva. Es responsabilidad también de las empresas, ¿no? Que en definitiva, si hubiera una juventud con opciones múltiples para trabajar y para desarrollarse, van a ser los primeros desde el punto de vista productivo en lo económico, los primeros beneficiarios de todo ese proceso. Y ellos también tendrían que tener una participación muy activa, no solamente en el financiamiento, sino incluso en el diseño, ¿no? De los modelos de educación debidamente regionalizados de acuerdo a la vocación de cada una de las áreas del país y de acuerdo a los intereses productivos que el país y que las empresas tienen. En fin, son muchas las cosas. Las organizaciones no gubernamentales, me refería a esto hace un rato, que están proliferando en el país, ocupándose del tema de la educación, hay que hacerles un seguimiento importante, no para obstruirlas o entorpecerlas, no, sino para darles apoyo, aliento, para soltarles las amarras, ¿no? Y para que puedan desarrollar en cada centro educacional la imaginación con el objeto, ¿no? De que puedan retener al mayor número de jóvenes posible, y no solamente retenerlos, sino verdaderamente formarlos, y para que puedan impulsarse hacia el futuro. Son muchas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Para retener a ese joven alrededor de la escuela y alrededor del núcleo familiar o del centro de trabajo una vez que tiene acceso a él, y para formarlo adecuadamente. Dentro de la filosofía y de la política educativa del país, el área deportiva va a tener en mi gobierno un trato preferencial del que yo me voy a ocupar directamente. Ese es el antídoto mejor
contra la delincuencia, contra el consumo ilegal de drogas, contra la irresponsabilidad. Es lo que nos puede fortalecer espiritualmente, en mente y cuerpo, en cuerpo y alma, al joven venezolano, sembrándole valores que no se encuentran muy fácil por otros caminos. La solidaridad, el espíritu de competencia, eso de sentir que sí vale la pena hacer sacrificios y esfuerzos para alcanzar logros y metas, eso de sentir que las estrellas solitarias no van a ninguna parte, sino que necesitan estar junto a otros con objetivos comunes para poder triunfar, aprender a olvidar lo más rápido posible, muy pronto, tanto los triunfos como las derrotas. Es tan importante en la vida, bueno, que solamente el deporte ofrece que de manera hasta alegre y natural eso pueda lograrse. En fin, son muchos los caminos, son varias las estructuras para lograrlo, son distintas y alternativas las políticas y ninguna es excluyente. Habrá que buscar también medios de financiamiento de la educación superior al margen del esquema tradicional que tenemos ahora. Yo soy partidario de que quien pueda pagar, pague, y a quien no pueda pagar, jamás se le pueden cerrar las puertas, el acceso a la educación y mucho menos a la educación superior. El talento, sea rico, sea pobre, sea cual sea la condición social de donde esté, siempre tiene que tener las puertas abiertas para cualquier nivel de la educación venezolana sin que le cueste un centavo. Bien, culmina entonces la segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Gracias a los panelistas que nos han acompañado durante estos 4 días en estos foros de respuestas para los venezolanos. Gracias a Osvaldo Álvarez Paz, candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de sectores independientes. Amigos, regresaremos enseguida con todos ustedes. Dispondrá el retorno de 5 minutos el candidato presidencial del Partido Copey y de sectores independientes para presentar su mensaje final. Cerramos, amigos, este cuarto y último foro, Respuestas para los Venezolanos, que se ha organizado por iniciativa del Ateneo de Caracas con el apoyo y el respaldo de Venevisión. Dispondrá ahora de 5 minutos como tope máximo el candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copey y de sectores independientes, Osvaldo Álvarez Paz, para presentar su mensaje concluyente, su mensaje final. Quiero anunciarles, sin embargo, amigos, que la próxima semana vamos a presentarles a todos ustedes, sobre todo para aquellos que a lo mejor por alguna circunstancia no han tenido la oportunidad de ver los 4 foros, pues vamos a presentarles un programa resumen que pueda servir en todo caso de contraste y de recapitulación sobre todas las ideas que se han venido discutiendo y sobre todo los conceptos que se han venido discutiendo durante estos 4 días. El mensaje final entonces del doctor Osvaldo Álvarez Paz. Doctor. Estimados compatriotas, el 25 de abril de este año, cerca de 2,5 millones de venezolanos, militantes uno del Partido Social Cristiano Copey, en el cual milito orgullosamente desde hace más de 35 años ya, y centenares de miles de independientes que nos acompañaron en esa memorable jornada de apertura y de participación, me entregaron las banderas de la renovación material y ética de Venezuela. Eso envuelve un compromiso muy grande, no solamente con quienes se movilizaron a votar en una jornada admirable ese día, sino también y fundamentalmente con quienes no lo hicieron. Porque hay mucha gente que en Venezuela se ha colocado en actitud apática frente al proceso electoral, enmarcando una cierta distancia de todo lo que tenga que ver con el sector público y con la política, porque se sienten decepcionados, desilusionados, frustrados, o simplemente porque perdieron el interés por los asuntos de la cosa pública y se han cerrado cada uno sobre sí mismo, tratando de hacer en lo personal las cosas lo mejor que pueden, lo cual no es malo, pero no es suficiente en esta hora y en este momento que está viviendo Venezuela. Yo quiero invitar a todos los venezolanos a que participen en este proceso electoral, a que de alguna manera intervengan en él. Por supuesto que si me ayudan a ser presidente, me sentiré todavía más comprometido y más responsabilizado
con la tarea que me ha sido encomendada. Pero ustedes han presenciado en estos 4 días consecutivos opciones distintas por las cuales optar libremente el 5 de diciembre. El voto es un derecho que tiene que ejercerse y que en esta coyuntura debe ejercerse activamente. Yo les pido que se incorporen y que voten por cualquiera que sea el candidato de sus preferencias, pero háganlo para que no permitan que minorías audaces pongan en peligro la estabilidad democrática e institucional de Venezuela. Que no juguemos, porque no podemos ni debemos hacerlo, con el futuro del país y que esas minorías puedan afectar de manera irreversible y para siempre la vida de la mayoría por falta de motivación o por una actitud cómoda que podrá tener fundamentos, pero que no se justifica en este momento. Quiero enviarle finalmente un saludo y una invitación formal a la juventud venezolana para que se incorpore a esta campaña, para que se incorpore a este proceso, para que me acompañe a encabezar una verdadera revolución democrática y pacífica, para que juntos salvemos la vida en libertad en Venezuela, que ustedes y yo sabemos está bastante amenazada, para que juntos protagonicemos el más espectacular proceso de cambios estructurales que se recuerde en la vida venezolana, sin arriesgar innecesariamente esa vida en libertad y en democracia que queremos para nuestros hijos y que queremos para los hijos de nuestros hijos. Este es un momento de lucha, y a las madres de familia, a las amas de casa, que son las que sufren en carne propia el alto costo de la vida y la especulación y el cierre de oportunidades que están teniendo los hijos con aquella angustia existencial de la inseguridad frente al futuro, las quiero invitar también a que me acompañen a luchar. Cuando la lucha es con ellas, con nuestras mujeres y por ellos, por nuestros hijos, nada ni nadie puede impedir la victoria. Y Venezuela en esta coyuntura no va a retroceder, no va a mirar a los lados, va a mirar con fe, con firmeza, con fuerza, con alegría, con optimismo y con convicción profunda de que el camino de la libertad y de la democracia es posible explorarlo con éxito para que Venezuela funcione. Va a marchar hacia adelante y vamos a triunfar. Buenas noches. Muchísimas gracias al candidato presidencial del Partido Social Cristiano Copeí de Sectores Independientes, Osvaldo Álvarez Paz, por haber cerrado este ciclo, Respuestas para los Venezolanos, que desde el día lunes hemos presentado para todos ustedes, amigos, por iniciativa y organización del Ateneo de Caracas, con el apoyo y el respaldo de Venevisión. Muchas gracias, amigos televidentes, por todo el apoyo, la solidaridad y la audiencia, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado durante 4 días en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas. Buenas noches. Venevisión y el Ateneo de Caracas presentaron Respuestas para los Venezolanos.